Lo primero, antes de empezar, como sabéis, estamos aquí para hablar de los orígenes de la tauromaquia. Antes me gustaría, ya que yo soy periodista, me gustaría mandar un recuerdo a la figura de David Gistau. No sé si lo conocéis, pero nos dejó hace hoy 2 años. Y además de un grandísimo periodista, de una excelente persona, era un hombre que yo no sé si era taurino del todo, pero todo lo que englobaba a la tauromaquia, a la cultura y a la fiesta de los toros le fascinaba. Así que el recuerdo para David, que como os digo nos dejó hace 2 años. Lo dicho, estamos aquí para hablar de los orígenes de la tauromaquia. Si a muchos nos preguntan, si a muchos os preguntan, pues igual sabéis decir algo. Empezó hace unos cuantos años, unos cuantos cientos de años. Os doy una pista, vamos a hablar del Antiguo Egipto. Ya sabemos un poco por dónde van a ir los tiros. Y vamos a hablar también del origen de la tauromaquia como la conocemos a día de hoy, del origen de la lidia a pie, del origen de la corrida de toros actual, de lo que todos vemos y reconocemos como una corrida de toros a lo que estamos acostumbrados a verlo ahora. Voy a sacar la chuleta porque yo soy periodista, pero quien me acompaña tiene cargos un poquito más extensos y merece la pena detallarlo. Como os digo, vamos a hablar del Antiguo Egipto con Esther Pons, que es doctora por la Universidad de Barcelona, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, conservadora del Departamento de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo del Museo Arqueológico Nacional. ¿Me dejo algo? Bueno. Seguro que me dejo muchas cosas, pero en líneas generales... Sí, directora de la excavación de Sherinko de Egipto. Eso es, efectivamente. Pues bienvenida, Esther. Muchísimas gracias. Y con Domingo Delgado de la Cámara, abogado, escritor, autor de varios libros, entre los que destacan, por ejemplo, Avatares históricos del toro de Lidia, Revisión del toreo, Fuentes, Caminos y estilos del arte de torear, La otra vida de Joselito o del paseillo al arrastre, la Lidia y su evolución. Domingo, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar con vosotros. Tienes más libros, pero bueno, yo son los que conozco. Sí, ya, los que he tenido el gusto de leer. ya va siendo extensa mi obra, efectivamente. Bueno, vamos a empezar contigo, Esther. Seguro que muchos cuando hayan visto el cartel ya hayan visto que vamos a hablar del Antiguo Egipto relacionado con la fiesta de los toros. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, realmente en Egipto no existía en el Antiguo Egipto la tauromaquia como tenemos nosotros hoy en día. Pero sí es verdad que para los antiguos egipcios el toro era muy importante y fue un animal sagrado al que además veneraron y determinados toros, que iremos hablando a lo largo del programa, pues dependía de las cualidades que tuviera o de las características que tuviera el toro, pues aún era todavía más sagrado, se le hizo se le hacían unos enterramientos especiales, etc., ¿no? Y luego está la parte de algunos yacimientos donde se han podido encontrar imágenes de toros, incluso de personas saltando los toros, pero que es una clara influencia del área de Creta, pero que son muy importantes. O sea, si había imágenes, si hemos encontrado imágenes de gente saltando toros o gente corriendo toros en el Antiguo Egipto, eso quiere decir que ellos se divertían en torno a la figura del animal. Bueno, nosotros no sabemos lo que es que, por ejemplo, en el yacimiento de Tel el Daba, que está en el delta de Egipto, bueno, también se conoce como Baris, en el palacio de Tel el Daba se encontraron en los años 90 una serie de pinturas, aparte de muchos fragmentos por el suelo que se han ido reconstruyendo, pues se encontraron unas escenas de toros con gente que está saltando con los toros. Lo que no sabemos es si eso lo llegaron a hacer en ese área del delta o si simplemente fue una influencia de la zona de Creta, que las personas de Creta, los griegos ya estaban allá y lo que hicieron como parte del comercio, etc., llegaron a Egipto y, bueno, pues el rey o alguien de la corte decidió que esto realmente le gustaba y entonces hizo esa representación. Posiblemente en el mismo palacio sí hacían alguna festividad, pero no nos ha llegado ningún escrito, ningún testimonio que nos pueda decir que ellos celebraban la tauromaquia. Pero ahí está esa parte de el simbolismo, supuesto, de todo. ¿Cuál es el simbolismo del toro? Bueno, para ellos era un animal sagrado y que representaba un poco pues la renovación de la vida, el volver a renacer a una nueva vida que no sería la terrestre, la que no es para siempre, sino que sería
la que es para siempre, la del más allá, ¿no? Y entonces sí es verdad que para ellos empezaron ya desde el Antiguo Egipto, desde el reino antiguo, en la que empezaron a venerar a este dios. De hecho, lo modificaban y ahí tenemos el Serapem, que está bueno, más lejos de donde se encuentra el área de Saqqara, por ahí por 3 kilómetros, y lo que hacían era modificarlo. Se han encontrado las mesas de alabastro, que son enormes, donde modificaban a los toros, a unos determinados toros, tenían que tener unas características especiales, o ellos decían que tenían las características especiales, y se han encontrado más de 60 nichos en el Serapeo, que es un pasilunar, un subterráneo, con los sarcófagos son enormes, los sarcófagos de la Napa, se encontraron abiertos, a principios del siglo XIX, pero estaban abiertos, y cuando intentaron sacar uno de ellos para llevar al Museo del Cairo, pues no es posible. O sea, cómo lograrlo todos esos sarcófagos es algo que todavía desconocemos cómo llegar, pero desde luego no se ha sacado ninguno. Hablabas de las cualidades que tenían que tener los toros. ¿Son las famosas 29 cualidades que, sí, bueno, de las que hablabas? 29 depende del autor clásico, que dice que eran 26 o que eran 29. Entonces, bueno, quizás las más conocidas es que tenía que tener en la frente un triángulo blanco, las patas blancas, en la zona del vientre también blanco, luego una especie de dibujo parecido a un buitre en el lomo, en fin, que tenía unas características que no sabemos si realmente las tenía. Incluso se habla de que la lengua era bífida, pero bueno, realmente, eso ya ellos. Y entonces lo que hacían es que hacían un templo especial para él, que estaba en Memphis, lo cuidaban los sacerdotes, lo alimentaban, le hacían sus plegarias, etc. Y determinados días al año, que para ellos era muy importante, no sabemos exactamente cuáles, lo sacaban al recinto, bueno, como si fuera el hall de entrada, para que el pueblo lo pudiera ver. Y luego no lo podían borrar, pero eso había sacerdotes especiales para este toro. Y cuando el toro se moría, pues entonces ya... ¿Había que buscar otro? Sí, había que buscar otro, por supuesto, pero ya entonces era cuando lo modificaban, extraían sus vísceras, modificaban sus vísceras, las ponían en los vasos canopos, que se llaman, en el Museo Arqueológico hay uno, que es hasta diciendo 70-80 centímetros, y entonces ahí ponían las vísceras, entonces bueno, lo rellenaban porque primero lo tenían que vaciar, y hacían una modificación como si fuera una modificación para una persona. Ponían natrol, los 72 días, etc. Y luego ya lo vendaban y lo enterraban en el Serapem, en este lugar que duró muchísimos años, porque duró desde 1480, bueno, o 70, depende, hasta el cuarto de Maica ya, o sea que ya estábamos hablando casi llegando al siglo I, bueno, cero para nosotros. Entonces duró muchos años y cada faraón que llegaba pues ponía un nuevo sarcófago y ahí estaba siempre la casa que llegó a la introducción. Eso ya se acababa. Eso es una patronal, Sí, claro, el castel de la villa. ¿Sí? Claro. Lo que pasa es que les faltan 20 y pico cualidades, seguramente. Bueno, para saber si cumplían todas, Esto si quieres ver un buitre y un lobo lo ves. Eso no lo sabemos, serán las cualidades que además nos dicen los autores clásicos sobre todo. Y ellos casi, la mayoría no llegó a ver la historia de Egipto, porque son posteriores. Pero bueno, hablan de todo ese... Y luego llegaron en época tolemaica, lo que hicieron fue asimilar el toro Apis con su dios y crearon el dios Serapis y la lejanería que luego se extendió por todo Egipto, por supuesto. Háblanos del toro Apis, del dios. El dios es una imagen de un toro que siempre aparece con frecuencia, más aparece con mucha frecuencia, sobre todo en los cartonajes que cubren a los muertos momificados, porque es una manera de representar la importancia del más allá, del renacimiento, de lo que representa ese toro, ese concreto, y además los anja perfectamente y siempre suelen estar en la parte superior y además afrontados uno al lado del otro, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Esther, el toro como oráculo en el Antiguo Egipto. Sí, pues lo mismo, como tenía ese simbolismo y esa importancia a través del dios Ta, que era como que también se representaba,
ellos le pedían o le daban gracias. El presidente le pedía aquello que consideraba necesario, pues una enfermera curará, o que me vayan mejor las cosas, etcétera, voy a hacer un viaje muy largo, que llegue a mi destino, etcétera, o le daban las gracias porque al final se había cumplido aquello que y por eso, primero empezó en Memphis esa adoración esa adoración, además el dios principal de Memphis es el dios Ka, y eso ya se extendió por todo Egipto, evidentemente, en cuanto se hizo famoso, que eso pasa muy a menudo en las culturas antiguas, aparece un dios en una ciudad, pero luego se expande y se hace famoso, si no se queda en la ciudad más o menos en el entorno. Y cuando llegaron los griegos, cuando llegó Alejandro Magno y los Ptolomeos empezaron a reinar, se dieron cuenta que realmente era tan importante este dios, que esta imagen, que no podían prescindir porque se podían encontrar, bueno, pues que hubiera alguna revolución o que hubiera algo en contra. Que los griegos lo que hicieron fue asimilar las costumbres egipcias y asimilar los propios dioses egipcios, que los asimilaron a los suyos. Se llamaban así y decían, este se llamará tal, pero con los dioses egipcios. Y ahí están las enormes figuras, que muchas no nos han quedado, son de bronce, del toro Apis en Alejandría, que se llama de toda la ciudad. Lo que pasa es que el bronce el metal es un material que se fundía mucho en momentos de guerra, de conflictos, para hacer armas. Entonces hay muchos aspectos que no nos han quedado. ¿Encontramos muchas referencias al toro en el Museo Arqueológico Nacional? Pues lo que sí tenemos nosotros son figuras de bronce. A partir de la baja época, como en 660 y algo antes de Cristo, que es cuando llega el estaño a Egipto, con los fenicios, entonces se puede fundir el estaño con el cobre y se hacen miles de figuras de todos los dioses en bronce, y uno de ellos es el toro Apis. Y aparecen en todas partes, todos los museos tienen, y luego muchísimas excavaciones, coleccionistas privados, etc. Aparecen miles. Y luego está la vaca Hathor, ¿no? Sí, pero la vaca Hathor no está tan relacionada con el toro. La vaca Hathor está más relacionada con la diosa Isis, que va por otro lado. Pero sí es la vaca Hathor es la que a ti te recibe cuando tú vas a entrar en el más allá. O sea, que como la que te abre la puerta. Vamos, San Pedro. Más San Pedro. Pero ahí está, es la que ella te recibe, aparte de que tiene otras cualidades, ¿no? Y otros atributos, ¿no? Pero siempre es con el disco solar, los cuernos, etc. Y es la que ella te recibe. Bueno, no he dicho que luego quien quiera podrá preguntar tanto a Esther como a Domingo. Domingo, viajamos un montón de años, un montón, no es la que tenemos que viajar, hasta lo que más o menos conocemos hoy como la tauromaquia. Supongo que sería muy diferente sus orígenes, pero la tauromaquia como espectáculo, como diversión en España, ¿cuándo más o menos podemos decir que...? Hombre, yo creo que la tauromaquia tiene como 3 estadios. Una primera es pues, los ritos del toro, que todavía quedan muchos, por ejemplo en el Levante español, los toros de fuego y todo este asunto, es decir, el hombre ibérico pues tiene una relación muy estrecha con el toro, es un animal que tiene edificado y entonces pues hay una relación muy antigua del hombre español con el toro. Entonces la primera etapa pues digamos que abarca pues, toda la Edad Antigua. Hay un cambio. La primera es la etapa pues, de los juegos del toro, de carácter religioso, que abarca toda la Edad Antigua, y hay un cambio con la Edad Media. Con la Edad Media la tauromaquia entra en otra etapa, que es la del toreo caballeresco. En los primeros reinos cristianos, que surgen pues, en contestación a la invasión musulmana, en los primeros reinos cristianos se empiezan a lancear toros a caballo. Era un entrenamiento para la guerra por parte de los caballeros y también era un síntoma, un símbolo de distinción social. Este toreo caballeresco va a tener una evolución muy interesante y muy rica y va a tener su culminación en el siglo XVII, en época de los Austrias. Es la gran etapa de esplendor del toreo caballeresco. El toreo caballeresco termina con la llegada al trono del primer rey Borbón, de Felipe de Anjou, que va a reinar como Felipe V. Accede al trono concretamente en un año redondo, 1700.
Entonces, Felipe de Anjou es francés e impone en la corte el gusto afrancesado. Y entonces a los aristócratas no les deja ejercitarse en el toreo a caballo. Entonces, la tauromaquia cambia de época y empieza, pues a partir de 1700, la lidia a pie profesional. Verdaderamente los toreros a pie eran muy antiguos, es decir, por ejemplo, pues ahora que por ejemplo, pues en los archivos del Ayuntamiento de Pamplona hay registros de que se paga toreros a pie pues, desde la Edad Media, o por ejemplo las investigaciones que ha hecho Gonzalo Santonja en ayuntamientos castellanos también se puede ver que toreros a pie había, pero estaban absolutamente discriminados y preteridos por el toreo caballeresco. Entonces, cuando esos toreros a pie ven su oportunidad, es cuando ya la nobleza no se ejercita en el toreo caballeresco. Esto es a partir de los inicios del siglo XVIII. Y como digo, la tauromaquia entra en su tercera etapa, que es la de la lidia a pie profesional, en la que todavía no se encontraba. Entonces, vamos a decir que el siglo XVIII es un poco el siglo de decantación o de experimentación de la lidia a pie profesional. Y ¿cómo podemos definir la lidia a pie profesional? Pues por tres circunstancias. Primero, porque existe un edificio específicamente dedicado al festejo taurino. Hasta entonces, los toros se habían corrido en las plazas mayores. Pero con la lidia a pie profesional en el siglo XVIII se empiezan a hacer plazas de toros. Es decir, hay un espectáculo destinado específicamente para el toreo. Y es un edificio destinado para el toreo que además se cobra entrada. Porque el toreo caballeresco era gratuito. Pues había muchas corridas caballerescas para un montón de cosas. Desde para celebrar una victoria de los tercios en la guerra de Flandes, para celebrar el natalicio de un nuevo infante en la Casa Real, para proclamar o para celebrar la canonización de un santo español. Había muchísimos pretextos para dar una corrida caballeresca, pero eran en plaza pública gratis. Ahora ya no. Ahora es en un local construido específicamente para eso y donde se cobra. Y digamos que la plaza de referencia va a ser la que construye Ventura Rodríguez al lado de la Puerta de Alcalá. Digamos la primera gran plaza de toros que tuvo Madrid. Entonces, el primer síntoma de profesionalización es que existen edificios. El segundo síntoma de profesionalización va a ser que existen ganaderos. Hasta entonces, pues lo que se hacía era ir al campo y digamos que seleccionar de un modo, vamos a decir, muy arcaico al animal que braveaba. Pero no había una ganadería específicamente pensada en la lidia. Entonces empiezan a aparecer en el siglo XVIII. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque es más rentable la lidia del toro en plaza que la producción del toro para el matadero o para tirar de los arados, porque entonces la agricultura también era muy importante y los bovinos tiraban de muchísimos yugos. Entonces, pues empezaba a pagar por los claro, toros. entonces se paga por los toros y luego además otra cosa, da fama criar toros. Es decir, son los burgueses los primeros ganaderos. Las órdenes religiosas habían tenido muchas toradas, pero los primeros ganaderos verdaderamente profesionales son los burgueses. Porque claro, el burgués tiene dinero, pero le falta fama. Y los toros la dan. Y el tercer pie de la profesionalización es el torero. Es decir, aquel matatoros que era un personaje oscuro que iba por los pueblos matando un toro o asaltándote en un camino. Cualquiera de la compañía. Sí, es decir, se buscaba la vida como fuera. Pues aquel hombre, pues en ese momento ve llegada su oportunidad y se hace profesional y le pagan y además es una actividad bien retribuida. Digamos que en los ambientes donde se reclutan a los primeros toreros profesionales son tres ambientes. Primero, el mundo vasco-navarro. En el mundo vasco-navarro digamos que el matatoros era un personaje conocido desde hacía mucho, pero empiezan a aparecer en Madrid. Madrid ya se constituye como el palenque principal donde se van a dividir las principales luchas taurinas. Los matatoros vasco-navarros. Luego los pajes cesantes, es decir, los que habían ayudado a los caballeros en sus corridas caballerescas se quedan sin jefe. Se dice, por ejemplo, que Francisco Romero
Es un personaje muy oscuro, del que se sabe muy poco realmente, pero se dice que Francisco Romero, el iniciador de la dinastía de los Romeros, había sido Fazo y participó en la última corrida caballeresca. Y luego también la gente que pululaba en los mataderos, sobre todo los mataderos de la Baja Andalucía, el matadero de Cádiz y el matadero de Sevilla, acostumbrados a bregar con las reses en los patios, a torearlas, que por cierto, Sevilla se colapsaba para ir al matadero a verlos actuar. ¿Ah, sí? Sí. Y hay ordenanzas municipales diciendo que a ver qué pasa, que aquí nadie trabaja por ir al matadero. Bueno, pues esos hombres también ven llegada su oportunidad. Entonces, digamos, ya lo he dicho, la plaza de Ventura Rodríguez, la de la Puerta de Alcalá, se constituye desde el primer momento en el palenque donde se van a dividir las luchas, y para constituir la corrida actual tienen lugar estas luchas. La primera lucha, entre hombres a pie y hombres a caballo, porque sí que había plebeyos que tenían un caballo, que eran pocos, y picaban con la vara de detener. Son los picadores. Entonces, en un principio, el picador era anárquico, no estaba sujeto a la disciplina de los toreros de a pie, y entonces intervenía cuando les parecía. Una cosa bastante molesta, que andaba por allí y tal, claro. Entonces, la primera lucha es entre los de a caballo y los de a pie. Se impondrá el criterio de los de a pie. Se impone cuando surge la primera tríada de figuras, que van a ser Costillares, Pedro Romero y Pepe Higuita. Entonces, la primera lucha es esa, y al final se consigue la subordinación de los hombres de a caballo con respecto a los toreros de a pie, pero para siempre quedará un tercio aportado por los hombres de a caballo, que es la suerte de Varas, el primer tercio. La segunda lucha a la que se asiste, que por cierto Goya es un asistente privilegiado a esta lucha porque en su juventud pinta muchas cosas en su plaza de Zaragoza de esta segunda lucha, y también cuando viene de pintor de corte a Madrid. La segunda lucha es la que se desata entre los matadores del mundo vasco-navarro y los matadores del ámbito andaluz. Los matadores del ámbito andaluz, su forma de trabajar es con trapos. Con el trapo se burla la embestida del toro, mientras que los del ámbito vasco-navarro, su forma de trabajar es la finta, el recorte. Se impondrán los andaluces, pero para siempre quedará en la lidia un tercio aportado por los vasco-navarros, el tercio de Valderías, segundo tercio. Y aquí, por ejemplo, se dice que Bernardo Alcalde, el licenciado de Falces, fue el primero que las puso de 200. ¿Se ponían de una luna? Se ponían de una luna. Fue el licenciado de Falces que las pone de 200, que por cierto le pinta Gómez. Le pinta embozado, dando una especie de chicuelina arcaica y también con 2 palos. Y la tercera lucha va a ser la lucha que va a ocupar más tiempo y que todavía hoy tiene ciertas reminiscencias en la discusión de los aficionados, que es la pugna entre rondeños y Sevilla. Vamos a decir que el criterio de los rondeños, cuyo principal representante es Pedro Romero, el criterio de los rondeños es sobre todo el sometimiento del toro, el dominio sobre el toro y la suerte de matar. Mientras que el criterio de los sevillanos, cuyo máximo representante sería Costillares, es sobre todo la lucidez de la suerte, la estética. Y los aficionados se dividen entre esos dos criterios. Luego, andando el tiempo, habrá toreros eclécticos que demuestren que una cosa no es incompatible con la otra, pero esta es la discusión. Y podemos decir que en el reinado de Carlos III, en los años 70 del siglo XVIII, ya está perfectamente definida la lidia tal y como la conocemos. Que luego la lidia ha sufrido una enorme evolución estética y técnica, pero que ya en tiempos de Carlos III está definida tal y como se la conoce. Lidia en 3 tercios, profesionales muy bien remunerados. El primero que se hace millonario con los toros, aunque luego no maneja bien su dinero, es Costilla. Hay profesionales retribuidos, hay ganaderos muy famosos ya, como el conde de Vista Hermosa, como Vicente José Vázquez, como José Rafael Carrera, los ganaderos fundacionales, y luego los toros se han convertido en un gran negocio. Es decir, los gobernantes españoles siempre han mirado mal a la fiesta de los toros, y hay que tener en cuenta también que es en pleno siglo de las luces, el siglo XVIII, cuando la fiesta de los toros profesional se consolida. Entonces, pues todos los ministros de Carlos III eran ilustrados y miraban mal a la fiesta de los toros, y los de Fernando VI también, su antecesor. Pero es que ven una cosa muy rentable.
es mejor dar toros que subir impuestos. Ya está. Entonces, la forma de sufragar hospitales, organismos de beneficencia, eran los toros. Fernando VI, cuando autoriza la construcción de la Plaza de Toros de Madrid, dice, los beneficios serán para el hospital provincial. Perfecto. Entonces, los toros se han convertido en un gran negocio. Y además, es el primer espectáculo de masas del mundo actual. Hereda toda la mitología del mundo antiguo, pero es el primer espectáculo de masas del mundo actual. Ten en cuenta que cuando se configura la lidia como espectáculo de masas, todavía faltan 100 años para que en Gran Bretaña el fútbol nazca y los deportes masivos. Y luego ya por último, para no extenderme en este nacimiento de la lidia, hay que hablar de 3 personas que duelen en tiempos de Carlos III, que son Costillares, Pedro Romero y Pepeillo. Solamente van a coincidir en un mismo cartel una vez, que fue el día que accedió al trono Carlos IV, en 1789. O sea, coincidieron juntos los 3 una vez, pero Costillares con Pedro Romero, Pedro Romero con Pepeillo y Pepeillo con Costillares crearon muchísimo juntos. Son las 3 figuras y representan 3 arquetipos que se han venido sucediendo en las distintas generaciones de toreros hasta el día de hoy. Costillares representa al artista, cualquier aficionado puede hacer una sucesión de toreros artistas hasta ahora mismo, hasta ahora dentro de la pobre. Pedro Romero representa al poderoso, al científico, también se puede hacer la misma lista de toreros hasta ahora mismo para el jury. Y Pepeillo el arrojado. No domina las suertes, no domina los toros, pero tiene el favor del público porque se arrima y se la juega hasta tal punto que va a ser la primera víctima y la quinta olla también de los toros. Entonces, Pepeillo es el torero popular, que también tiene una sucesión de alumnos hasta ahora mismo también, como ha podido ser Jesulillo Urique, que también otras cosas, pero sobre todo en un torero popular. Entonces, es el siglo XVIII el laboratorio del toreo moderno y está totalmente decantado y definido a finales del siglo. He sido un poco extenso, pero es que si no es muy difícil. No, claro, pero para que lo entendamos. Nos decías que al principio, cuando se pasa del toreo caballeresco al toreo a pie, los toreros a pie en principio no estaban muy bien vistos socialmente, ¿no? Bueno, ganaban dinero y tal, sin embargo los ganaderos me dices que sí, que te daban un... Sí, claro, pero es que eso lo que nos da muestras es de la sociedad clasista en la que se vivía. Es decir, ser ganadero significa ser un terrateniente. Claro, mientras que los toreros han estado muy mal vistos, pero hasta épocas muy recientes. Yo creo que el primer torero que rompe, vamos a decir, el desprecio social es Juan Belmonte. Es decir, los toreros eran de los populares, pero, vamos a decir, las élites pensantes del país siempre los miraron con un desprecio enorme, también, porque en España ha habido siempre un enorme complejo de inferioridad frente al europeo. Todas las élites dirigentes de España, da igual de la ideología que fueran, han tenido un enorme complejo de inferioridad frente a Europa y por lo tanto siempre han querido impostar un falso europeísmo y el torero estaba muy despreciado, muy despreciado. Es decir, era un héroe popular, era cosa de la plebe, pero las élites le despreciaban. Yo creo que la primera vez que se empieza a mirar con simpatía a ciertos toreros es en época de la Cruz Traspuelo. Pues, no sé, Romero Robledo, que fue diputado tantísimas veces y ministro tantísimas veces y también diputado, pues era amigo de Lagartijo, por ejemplo. Pero eran casos muy puntuales. El primer torero que rompe esa tendencia es Juan Belmonte. Y ya estamos en el siglo XX, hace 100 años. Juan Belmonte es el primero que por su trayectoria, por su estética, por un montón de cosas, consigue seducir a toda la élite intelectual, que había sido muy antitaurina, pero un antitaurinismo cerril, ¿no? Y que de repente queda embobada por aquel hombre que, bueno, pues que hace cosas milagrosas y que, bueno, ellos fantasean con la muerte en el velador de un café, mientras que este hombre fantasea de verdad. Entonces, es el momento en que se rompe ese desprecio, ¿eh? Pero siempre eso es así. Es decir, el toreo ha sido una cosa popular, muy sentida, muy profundamente por gran parte del pueblo español, pero los gobernantes, repito, sean del partido que sean o del régimen que sean, siempre lo vieron con cierto desprecio. Lo que pasa es que no lo podían prohibir porque eso suponía una auténtica revolución, y luego porque desde el primer momento vieron una fuente de ingresos magnífica.
Es decir, ninguna actividad humana ha estado tan grabada en España a lo largo de la historia como las corridas de toros. Y lo siguen estando, por cierto. Dices que no se atrevían a prohibirlo en España, pero desde Roma sí que lo llegaron a prohibir. Sí, desde Roma lo llegaron a prohibir, pero se prohibió en época del toreo caballeresco. San Pío V. San Pío V dominico, que por cierto había sido pastor de vacas. Sí, sí. Entonces, San Pío V lo prohíbe todavía en época del toreo caballeresco y encima reinando nada más y nada menos que a Felipe II. Y por lo visto, cuando le llegaron con la prohibición, Felipe II se puso la bula papal en la cabeza y dijo: se acata pero no se cumple. Y la volvió a dejar encima de la claro, San Pío V se la tuvo que envainar porque gracias a Felipe II San Pío V pidió a Felipe II que parara al turco y se le paró el Lepanta. Entonces se la tuvo que bailar, pero de todas maneras el antitaurinismo de la Iglesia tiene poco que ver con el antitaurinismo siglo XXI. Es decir, el antitaurinismo de la Iglesia es un antitaurinismo de corte antropológico. Estaban preocupados de que los hombres murieran en esa lidia y que no subieran al cielo ni murieran en gracia de Dios. O sea, no hay una preocupación por el animal, hay una preocupación por las almas de quien muere. O sea, no tiene nada que ver el antitaurinismo de la Iglesia con el antitaurinismo actual, como tampoco tiene que ver el antitaurinismo de la Ilustración, de los ministros de Carlos III. El antitaurinismo de la Ilustración es un antitaurinismo, vamos a decir, de corte sobre todo economicista. Es decir, piensan que la corrida de toros es una pérdida enorme de recursos, cuando era mentira, porque se estaba creando una industria en un sitio donde no había nada. Y había una industria del espectáculo que funcionaba y los toreros se desplazaban en diligencias y se ganaba dinero alrededor de los toreros. Pero los ministros de Carlos III, muchos lo miran con desprecio precisamente por eso. Hay dos prohibiciones que duran muy poco, una con Carlos III y otra con Carlos IV, con Godoy, un personaje absolutamente nefasto, pero seducido por lo que entonces era la civilización, que era lo francés, prohíbe las corridas aprovechando la muerte de Pepe Illo. O sea, Pepe Illo muere en 1801 y las corridas se prohíben en 1804. Pero la prohibición quedará sin efecto rápidamente porque son los franceses los que las legalizan cuando los invaden para ser populares ante el pueblo español. Los las vuelven a legalizar. Entonces, el antitaurinismo actual pues es un antitaurinismo que en realidad tiene poco que ver con el antitaurinismo histórico, ¿no? El antitaurinismo animalista Y que yo pienso sinceramente que a pesar de todo el enorme despliegue mediático y a pesar del dinero con el que cuentan, yo creo que en realidad tiene las patas muy cortas, porque es que en realidad es una cosa absurda. Un toro es un toro, no es un gatito de Angora. Me ha sorprendido que has dicho que Pepe Illo tal vez era el que menos cualidades tenía, el que menos manejaba las suertes, y sin embargo es el que dejó el legado, al menos el legado escrito. Sí, es muy curioso, la tauromaquia de Pepe Illo. Bueno, en realidad escribe José de la Tijera, porque Pepe Illo solo sabía firmar. Como tantísima gente. No es el primero, Quien sí sabe escribir es Pedro Romero. Y además se va a aplicar a una correspondencia muy grande cuando se retira, y muy interesante. Y que es una pena que no esté recogida en un único volumen. Desde aquí animamos a la Unión de Bibliófilos Taurinos a que toda la correspondencia de Pedro Romero se ponga en un solo volumen. Pero Pedro Romero escribía bien y tenía cierta soltura. Pepe Illo no. Entonces, fue José de la Tijera quien la hizo en su nombre. Es una tauromaquia pues muy breve, muy arcaica, y que queda inmediatamente superada por la de Paquiro, pues en la década de los años 30 del siglo XIX. Pero sí, ahí hay un pequeño conato de organización del espectáculo que es muy importante. También hay que tener en cuenta otra cosa, y es que a la tauromaquia o a la corrida de toros profesional siempre se la asocia con la brutalidad y con el salvajismo, y no. Es decir, surge en el siglo de las luces y en realidad es una elaboración ideológica y racional muy grande. El esfuerzo de todos los toreros para intentar comprender un animal imprevisible y
aportar unas normas que sirvan para torear. Este es el primer intento por escrito. 1. Las plazas de toros las construyen arquitectos imbuidos en el neoclasicismo más tal. O sea, el señor Ventura Rodríguez, que hizo la Puerta de Alcalá, por ejemplo, y tantas cosas a Carlos III. Es decir, son edificios muy bien construidos, circulares, porque antes se lidiaba en plaza pública con rectángulos, esquinas. Aquí es circular para que, claro, aquí es circular para que todo el mundo lo vea mejor, para que el toro no tenga querencias. O sea, son plazas, es una cosa muy bien pensada. Y luego, claro, luego el ganadero. Es decir, el ganadero se aplica a una selección que desde luego depende de una enorme observación personal. Por lo tanto, la tauromaquia, la lidia a pie profesional, digamos que abandona definitivamente el tumulto de la capea para ser una auténtica ciencia. Por lo tanto, la labor que se hizo fue muy importante. El problema es que no se ha sabido contar. Digamos que quien ha escrito de toros, pues ha escrito, vamos a decir, en unos términos castizos, con muy buena voluntad, pero quizá no ha sabido relacionar la fiesta de los toros pues con toda la vertiente económica, con toda la vertiente histórica en la que se desarrolla, que es precisamente pues, en el siglo XVIII. Y entonces se ha escrito muy mal, pero verdaderamente es una cosa apasionante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No quiere hacer ahora? Sí me gustaría, yo creo que felicitaros a los dos ponentes, porque ha sido, me parece interesantísimo lo que habéis contado. Entonces, quería hacer un comentario, una pregunta para cada una. Esther, Pons, antes de empezar el coloquio, hemos estado comentando un poco el tema del toro en Egipto y esa influencia un poco que en un momento dado se da a través de, o desde Creta y de Knossos, ¿no? de la isla de Creta. Y me gustaría que ampliaran un poco eso para todos, ese momento en el que parece, ¿no? que Creta y toda esa mitología taurina que existe allí y que es conocida, parece que influye en Egipto en una época muy concreta, ¿no? Eso quería que lo ampliara, si te parece. Bueno, pues sí, la verdad que cuando se descubrió en el área de Tell el-Davi, pues, conocemos a Varys, pues para todo el mundo fue una sorpresa, que ya se había encontrado este yacimiento antes del palacio, pues, donde estaban estas imágenes, pero hasta los años 90 del siglo pasado no se encontraban las imágenes, que además lo primero que encontraron fueron muchos fragmentos que veían un ojo, un trozo de oreja. Sabían, para ellos les sonaba como un toro, pero era muy raro eso. Y además estaba rodeado, cuando encontraban fragmentos, también de una decoración floral o vegetal que no era propia de Egipto, ¿no? Hasta que encontraban las paredes. Entonces, lo que se ve en esas paredes es cómo saltan encima de los toros y los toros cómo están corriendo, y cómo saltan en este caso no serían toreros, pero que cómo saltan. Pero son el mismo estilo que se ve en el Palacio de Knossos en la misma época. ¿Por qué? Porque en ese momento la relación comercial entre Egipto y todo lo que sería la zona del Egeo y también del Levante oriental, Tiro y luego Siria, etc., es muy grande entre el poder de Egipto, que no era en aquella época, y el mundo sobre todo del Egeo. Sabemos, porque no hemos encontrado restos de cultura material, de cerámica, etcétera, que en la zona de la costa de Egipto, donde sería la zona de Alejandría, sí hay muchas representaciones, no representaciones de toros, pero de esa influencia de objetos de cultura material que son claramente cretenses. Y dices, bueno, ¿qué hace aquí? Bueno, pues no tanto porque los cretenses en ese momento estaban viviendo en Egipto, que desde luego alguno viviría, sino sobre todo esa influencia de ese comercio, de yo te doy algo a cambio de que tú me des algo. Egipto no tiene grandes barcos para ir por el Mediterráneo, sino lo que hacía era importar a cambio de otros productos que tenía. Y en el caso de Avaris, lo que debió de suceder, eso es lo que piensa la gran mayoría de investigadores, es que en un momento determinado, quizás una comunidad griega de esa zona estuvo viviendo allá y representó lo que él había visto o lo que se estaba poniendo, o ya estaba puesto de moda, evidentemente es un poquito anterior, en la zona de Creta, sobre todo en la zona de Creta. Y representó lo mismo. ¿Por qué? Porque posiblemente los propios gobernantes
de la zona de Avario, cuando se les mostró todo ello, les gustó. Y entonces dijeron, lo plasmamos, ¿dónde lo voy a plasmar? En mi casa, en mi palacio, que es lo mejor. Y plasma todo eso. Pero no tenemos ningún testimonio hoy por hoy que nos diga si además de plasmar esas imágenes, hubo, bueno, no voy a decir corridas de toros, pero hubo algún acto o algún evento relacionado con esto en unas fiestas determinadas en ese mundo, porque además no aparecen nada más que en Avaris, que está en el delta de Egipto, y luego tenemos de la misma época, pero ya con fragmentos, bueno, está más deteriorado, en el Palacio de Malcata, que está en la zona de Luxor. Y eso es, que hablábamos antes, época, o sea, más o menos 1400 y pico antes. O sea, hace 3400 años, más o menos, para crear de dónde se en remonta. Malcata pasa lo mismo, el Palacio de Malcata. Pero en el Palacio de Malcata no se ven estas imágenes, lo que se ven son rostros de los toros. Y muy parecidos, con la misma decoración alrededor como complemento, decoración floral y vegetal, y el tipo de tonalidad de la decoración pictórica de las paredes, lo mismo que se ve en la zona de Nosos. Lo que es evidente que en un momento determinado alguien vivía allá y influyó de manera notable para eso en los representantes y en los gobernantes de la zona. Lo que no se ha encontrado es si a cambio en Creta, todavía no se ha encontrado, encontramos esas decoraciones pictóricas propias del mundo egipcio. Al revés, es lo que no se ha encontrado. Y no sabemos por qué a alguien en un momento determinado no le gustó eso. Es algo que muchos investigadores, hay muchas corrientes que te dicen que, bueno, que es gente que vivió, hay gente que dice que no, que simplemente fueron los egipcios los que llegaron allá, todo un poco distinto, pero bueno, llegaron allá, les gustó, y cuando volvieron hicieron esto. ¿Pero por qué solamente en una zona? ¿Por qué eso no se extendió? Pues no lo sabemos porque nos faltan los textos escritos para que nos digan por qué eso se hizo allá y por qué no se extendió por todo Egipto, que normalmente cuando llegan los griegos, ya de época posterior, pero ya cuando llegan los griegos hay un sincretismo entre ambas culturas, entre la egipcia, la griega y posteriormente la romana, o la egipcia. En este caso es algo muy, muy concreto. Corridas de toros como tal no, pero algo igual parecido a un encierro. Pues quizás lo hubo, claro. Quiero decir, al final soltar animales que van invistiendo a gente y van persiguiendo a gente es divertido para los egipcios, para los griegos, para nosotros, para todo el mundo. Bueno, quizás el hecho de que en el Palacio de Nosos se ve esa representación en la que están saltando sobre los toros que están en movimiento, por supuesto, y a ellos los ves, bueno, como estirados, saltando por el lomo, etc., pues posiblemente es porque ellos lo debieron de hacer en un momento determinado y dijeron, qué mejor manera, esto es efímero, si yo lo hago en un lugar para el pueblo, para mí, que soy el gobernante del palacio, luego se va. Pero si lo plasmo en unas paredes, eso quedará para siempre. Y posiblemente sí se hizo algo parecido. Pero no tenemos un testimonio, porque los antiguos egipcios lo que no hicieron fue hacer ese tipo de corridas o de eventos o de actos con el toro. Simplemente tenían un toro muy determinado. El toro Apis se generalizó en todo Egipto y lo que hacían era venerarlo como un dios. Bueno, todos los honores para el toro Apis, etc. Y cuando se moría, pues lo modificaban como un humano. Claro, evidentemente, y en un sarcófago enorme también en el que pone, hay estelas en el Serapeum, que Faraón ha sido el que ha enterrado este magnífico toro Apis venerado, y lo que hacían era pasearlo. En determinados días muy concretos lo paseaban por todo el recinto exterior del templo para que todo el mundo, pero no hacían un acto con nadie más, lo paseaban, hacían sus ritos, etcétera, y luego otra vez para adentro hasta el siguiente acto. Sí, más que una pregunta es una reflexión, porque realmente me parece súper interesante y un tema muy concreto era reflexionaba cómo tú a lo largo de la explicación realmente trasluce cómo el toreo aquí, cuando Felipe V, que efectivamente viene y prohíbe el caballeresco, en el fondo al final el toreo, a pesar de las apariencias, lo que podamos creer, nunca ha gozado de la protección o de la benevolencia del poder en España. Porque, de hecho, el toreo a pie surge casi como una especie de reacción o consecuencia de una prohibición.
y también surge de una pulsión natural del pueblo, que llena ese espacio que podría no haberlo hecho, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante porque tú estableces esa idea de que en realidad se aprovecha, desde el punto de vista económico, se aprovecha a regañadientes, en cierto modo también para dar espectáculos y que la gente esté contenta, pero que nunca el poder en España, por complejos, por lo que sea, por inferioridad intelectual frente a las corrientes europeístas, afrancesadas sobre todo, pues nunca el poder ha visto con buenos ojos el toreo. Eso me ha parecido muy interesante. Hombre, hay una frase de Ortega y Gasset que me parece nefasta, aunque la haya dicho don José, que es esa de España como problema y Europa como solución. Me parece una frase absolutamente lamentable, que lo único que denota es un complejo de inferioridad absoluto. Y además lo dice en unos momentos donde en Europa, en la Europa continental, había tenido lugar la Primera Guerra Mundial, que fue la primera gran carnicería industrial de la historia de la humanidad. Entonces me parece un absurdo metafísico que unos países que fueron a una guerra absolutamente destructiva y tal igual, que se les tenga una admiración boba, pues y tan acrítica, pues la neutralidad española fue una bendición, Entonces sí, hay esa cosa, es decir, aquí el gran problema es que a las clases dirigentes españolas les hubiera gustado ser suecos. Y qué mala suerte, son ustedes bajitos, con los ojos oscuros, no son suecos. Ese enorme complejo de inferioridad que desde luego nos ha lastrado enormemente. Y, por ejemplo, también esa visión negativa de la historia de España. Es decir, la historia de España tiene un montón de logros increíbles. Por ejemplo, la colonización de un continente entero sin medios, hecho por 20 iluminados, ¿no? Porque claro, luego todos los imperios coloniales británicos o franceses constituidos en el siglo XIX se hicieron con muchísimos medios. Nosotros el que fundamos en el siglo XVI se hizo pues, a golpe de calcetín, ¿no? En unas condiciones absolutamente adversas. Es una historia admirable y sin embargo siempre ha habido un enorme complejo de inferioridad. Enorme complejo de inferioridad que todavía se oye cuando se pone una alcanzorza a un político y se escuchan las cosas que dicen, ¿no? Pero eso es una cosa verdaderamente triste, ¿no? Y que desde luego nos ha lastrado normalmente. Es decir, por ejemplo, en las negociaciones internacionales, es decir, España nunca va a defender sus intereses legítimos. En cuanto aparecen británicos, franceses y tal, se baja los pantalones y deja tirados a los ganaderos españoles, por ejemplo. Eso se ve constantemente, ¿no? O el papel internacional que jugamos metidos en guerras que en realidad a nosotros ni nos van ni nos vienen, ¿no? Ha habido una enorme sumisión, ¿no? Y claro, y eso entronca con el prohibicionismo actual, ¿eh? Es decir, si hubiera toros en los Estados Unidos, este debate no existiría. Es mucho de eso, ¿no? Y luego, una cosa muy curiosa, que a mí la verdad es que me llena de esperanza, es cómo el mundillo de los toros y el pueblo taurino son capaces de dar la vuelta a situaciones adversas y encontrar nuevas oportunidades. Y quiero aquí hablar del año 1908. En el año 1908 se constituyó una pomposa institución llamada Instituto de Reformas Sociales. Estaba gobernando Maura, conservador, para que se vea que siempre el complejo de inferioridad no solo es privativo de la izquierda, también la derecha tiene ese complejo de inferioridad. Total, que el Instituto de Reformas Sociales, en 1908, del señor Maura, lo que pretendía era prohibir las corridas de toros. Entonces hizo una ley de descanso dominical. ¿Por qué? Porque las corridas de toros eran precisamente los domingos. Era un ataque frontal a las corridas de toros. Bueno, pues hubo una gran manifestación y tal, y no tuvieron más remedio que echar para atrás. Pero otra cosa que hizo el señor Maura, y es muy interesante, fue prohibir las capeas. Las capeas que eran abundantísimas en todas partes. Prohibió las capeas, pero eso fue muy beneficioso para la fiesta de los toros. ¿Por qué? Porque es la época de la expansión de la novillada. Como la única forma de que te autorizaran un espectáculo era dando una novillada, pues hubo que meter 2 novillos de muerte para un novillero profesional. Era la única forma de poder dar el espectáculo. Entonces, primero el novillero profesional o aspirante a amador mataba a sus 2 novillos y luego ya iban las vacas. Entonces, la expansión de la novillada
es precisamente porque se prohíben las carreras. Y era la única forma de tal. Entonces, siempre se ha tenido la habilidad pues, de buscarle las vueltas al poder para hacer un poco lo que nos da la gana, ¿no? Y yo espero que otra vez pues, podamos hacerlo, pero sí, es verdaderamente lamentable pues, el complejo de inferioridad de todas las élites que ha habido en España con respecto al español y con respecto a nuestra cultura y a nuestros logros, que vistos desde un punto de vista objetivo son deslumbrantes. La prueba es la cantidad de hispanistas que hay en los Estados Unidos, en Alemania, porque es una cultura muy importante, no se puede escribir la historia del mundo sin la Constitución española, y es una historia apasionante, ¿no? Entonces muchas veces tienen que venir señores de fuera a decir, oiga, que Felipe II fue un gran rey. Sí, me gustaría ver por qué los toros, tal y como los conocemos hoy, el desarrollo de la tauromaquia, pasó en la península ibérica y en otras partes de Europa. Qué gran pregunta. Le felicito por la pregunta, porque es una cosa muy interesante y difícil de responder. Efectivamente, en toda la antigüedad hay toros en toda la cuenca mediterránea. Pues, por ejemplo, los saltos de toros en Creta. También habría que hablar, que se habla muy poco, de la religión mitraica, nacida en Oriente Medio, en la zona de Mesopotamia, una religión muy importante que estuvo a punto de desplazar al cristianismo en el mundo romano, porque la religión, el culto a Mitra, era la religión de las legiones romanas. Era una religión iniciática, es decir, que solo, que se accedía a ella pues porque te metía un amigo, o sea, no se hacía proselitismo, era una religión solo para hombres. Y bueno, su fundamento era pues matar un toro. Mitra mató un toro y de la sangre brotó el mundo. Entonces, había un taurobolio, que era un lugar donde se mataba el toro. Por cierto, Alemania está llena de taurobolios. ¿Por qué? Porque las legiones romanas estaban instaladas allí permanentemente en guerra con los bárbaros. Es donde hay más taurobolios del mundo, en Alemania. Bueno, pues esa religión estuvo a punto compitió con el cristianismo. Lo que pasa es que el cristianismo, que se habían quejado de las persecuciones de Diocleciano, luego fue absolutamente implacable con estos y desaparecieron. Pero, por ejemplo, eso fue muy importante. Se sabe que en el circo romano también se utilizaron muchísimos toros. Entonces, ¿por qué queda restringido a la península ibérica? Buena pregunta. Claro, en realidad, el que cría toros o el que cría vacuno considera la aspereza, considera la bravura un factor indeseable. ¿Por qué? Porque es un animal, el animal áspero es un animal que se trabaja mal con él y que te puede dar un susto. Entonces, el factor deseable en la selección de todos los bovinos del mundo ha sido la sumisión, la mansedumbre, la dulzura, y por eso fueron desapareciendo de todas partes, menos aquí. Luego, por ejemplo, el uro, que es el antepasado del toro, el último uro que se tiene noticia está en el bosque de Chałtorołka, en Polonia, y la última vaca muere en el año 1627, en el siglo XVII. Y se acabó. ¿Por qué aquí? Pues yo creo que hay varias razones. Una primera, porque aquí daba más gusto el animal áspero que el animal, o sea, era tan interesante lo que pasaba que daba más gusto el animal áspero que el animal manso. Entonces se promocionó al áspero, que por cierto, la aspereza es una rareza en el bovino, porque el bovino es un herbívoro, y los herbívoros lo que hacen es irse cuando están en situaciones de peligro. Entonces, ¿cómo se ha conseguido el toro actual? Pues cruzando a todos los animales anormales y eliminando a todos los normales. Es decir, la bravura es un producto humano y es una maravilla, porque lo normal es que el toro sea manso. Entonces, aquí gustaba mucho eso, y entonces pues se promocionó aquello. Y luego yo creo que también tiene mucho que ver el asunto de la reconquista, por un lado, y el asunto, fijaros qué cosa más rara, el asunto de que el capitalismo nos implantó en España. El asunto de la reconquista. Bueno, la reconquista dura 800 años, es un pueblo acostumbrado a guerrear. Y precisamente para el entrenamiento de la guerra está la corrida caballeresca. Por lo tanto, cuando los reyes católicos conquistan Granada,
hay toda una estructura festiva que no se puede quitar y que había ido desapareciendo en otros sitios. Es decir, la preparación para la guerra hizo que la lidia estuviera muy presente. Y luego, la ausencia de capitalismo. Porque los sitios donde triunfó el capitalismo, sobre todo, se aplicaron criterios utilitarios, de rentabilidad, pues que eran los que tenían, por cierto, los ilustrados. Y aquí no. Es decir, aquí la gente se movía por otros impulsos, vamos a decir más románticos, pues la hidalguía y todo esto, ¿no? Es decir, pues durante la España del siglo XVI y XVII es mucho más importante labrarse un nombre en los tercios que tener una empresa o ser obispo, ¿no? Entonces, la España surgida de la Reconquista, guerrera, donde se tienen por ideales los ideales caballerescos y no los ideales burgueses, eso pudo ser un caldo de cultivo perfecto para que en cuanto llega el primer francés, el pueblo acostumbrado a esos regocijos no aceptara que se suprimieran y también, dando un rodeo a la prohibición real, configurara la lidia moderna. Es una auténtica excepción en la historia del mundo, porque en todas partes se buscó la domesticidad de los bovinos, la sumisión de los bovinos, menos aquí, que hemos buscado premeditadamente. Son antitaurinos. La excusa es el pobrecito bicho. En realidad son motivaciones mucho más profundas, ¿eh? Pero sí, es una auténtica rareza en el mundo. En todas partes se amansó al animal, menos aquí que se fomentó su agresividad. Pero yo creo que tuvieron mucho que ver la cultura caballeresca y la negación del capitalismo. Y probablemente también ser los paladines del catolicismo. El mundo protestante tiene otra relación con los animales. Mientras que en el mundo católico se hace una clara diferencia entre lo que es un animal sin alma y lo que es un hombre con alma. Es decir, la tauromaquia es un producto cultural español que es impensable en una sociedad calvinista como las centroeuropeas, ¿no? Me he extendido mucho, he divagado mucho, quizá haya dicho algunas cosas bastante incorrectas, porque es muy difícil la pregunta, pero yo creo que va por ahí. Ya que hablabas conmigo bueno, ya que la pregunta era ¿por qué el modelo no se ha llegado a exportar del todo? ¿En qué momento se exporta el modelo a Francia y sobre todo a América? Bueno, pues precisamente el modelo no se exporta porque España, cuando pierde el imperio, digamos que queda apartada de las grandes decisiones mundiales. Y es una potencia de segunda fila durante esos siglos, que es cuando se configura la corrida de toros, y digamos que las tendencias las marca fundamentalmente el mundo anglosajón y también los franceses en ese momento. Entonces, pues está claro que la corrida no se puede exportar porque digamos que en el resto del mundo se ha impuesto la ética calvinista, por así decir, ¿eh? Entonces, ¿dónde tienen éxito los toros? Pues en culturas absolutamente asimiladas a la nuestra y que comparten más o menos el mismo modo de vivir. Portugal es un caso aparte porque vivió su propia evolución, que nos llevaría muy lejos explicarla, pero vamos, Portugal forma parte del ámbito taurino desde el primer momento, es decir, la corrida ecuestre portuguesa con su propia evolución interna, pero es la corrida caballeresca, porque en Portugal se siguieron ejercitando en eso, ¿no? Entonces Portugal está en su propia historia y luego el asunto francés es un asunto absolutamente admirable. La gente del sur de Francia está fascinada por el espectáculo y lo impone. Pero impone fechas muy recientes. Hay que tener en cuenta que en Francia había una ley que se llamaba la Ley Gramont de protección de los animales domésticos que cometía la enorme estupidez de considerar al toro animal doméstico. Entonces, pues con la Ley Gramont, pues matar un toro en público era una cosa muy grave. Entonces, ha sido un empeño constante, un incumplimiento constante de la ley por parte de los aficionados del sur de Francia desde finales del siglo XIX hasta que en la Quinta República, en la época de Gaulle, concretamente en 1958, pues se autorizó que los sitios donde hubiera tradición se pudiera ver, pero eso fue verdaderamente un empeño de la admirable afición francesa. Y por cierto, que además, bueno, pues, digamos que es el país de la Ilustración, ¿no? Pues en el sur de Francia. Y luego, con respecto a los países hispanoamericanos, pues hubo corridas caballerescas. Por ejemplo, Hernán Cortés alancea un toro en la plaza del Zócalo de México.
se llevan toros desde el primer momento, sobre todo toros navarros, entre otras cosas porque era la mejor forma de defender las haciendas de las rapiñas de los aborígenes, tenían miedo a los toros. Sí, entonces se llevan desde el principio y la corrida caballeresca se implanta. Es muy curioso, con la emancipación de las repúblicas americanas, por ejemplo, cuando se encuentran Bolívar y San Martín en Lima, celebran la independencia de España con una gran corrida de toros, porque aquí está muy bien, es muy curiosa. Pero luego se va abandonando la práctica, porque claro, durante todo el siglo XIX pues hay una gran desconexión entre España y la América española, y la costumbre se retoma a partir de Mazzantini. Mazzantini es la primera figura del toreo que va a las Américas. Bueno, Mazzantini era un tipo con una enorme, ¿cómo decir? Era expansivo, con un enorme impulso de hacer cosas y de hacer negocios. Entonces es la primera figura que va a América, ¿no? Y entonces, digamos que se pueden... Bueno, por cierto, claro, esto es una aclaración que hay que decir. En Cuba sí, porque Cuba era la última posesión española, y entonces en Cuba torearon todos. En Cuba toreó Cúchares, murió en La Habana, del Bobito Negro. En Cúchares torea Lagartijo, torea Frascuelo, torea Guerrita, torean todos. En Cuba había una temporada de invierno, tanto en La Habana como en Santiago. Pero en lo que es el continente, que ya no era dominio español, el primero que se interna, la primera figura, es Mazzantini. Y luego le siguen los demás. Y digamos que se pueden ver tres clases de países con relación a los toros. Unos países donde la tauromaquia cuaja. Unos países donde la tauromaquia está en unas vías todavía hoy de incipientes, y luego unos países de una vocación claramente antitaurina. ¿Dónde cuajó? Precisamente los que estaban más relacionados con la metrópoli. En el Virreinato de Nueva España, que era, digamos, lo más antiguo conquistado. Y, por ejemplo, también pues, en el Virreinato del Perú. Es decir, donde cuajó era donde las costumbres españolas estaban más arraigadas. Hay un historiador mexicano que se llama José Solana, que le oí decir una vez una cosa muy interesante. Dice, es que en México, dijo más o menos, los españoles tiraron la fiesta de los toros en todo el continente americano como el sembrador que tira semillas de trigo. Dice, pero en México inmediatamente la semilla creció, porque los indígenas nuestros, que conocían los cultos sangrientos, inmediatamente vieron el significado de las corridas de toros. Me parece, por lo menos, una cosa interesante. En el Perú también una gran tradición. Entonces, donde estaban más arraigados las costumbres españolas, los toros cuajaron. Y en cambio, donde había una élite claramente antiespañola y donde había una inmigración europea, no española, ahí no ha habido manera. Argentina, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y luego hay países que digamos que la corrida no ha alcanzado un grado de desarrollo importante por el propio subdesarrollo del país, pero que hay cosas. Pues, por ejemplo, los pequeños países de Centroamérica. En Bolivia los han prohibido hace poco, porque claro, ahora la fiesta de los toros lo está pasando muy mal en América, porque claro, es el síntoma del odiado conquistador. Entonces, todos estos populismos son antitaurinos, y porque además los riegan las organizaciones antitaurinas con mucho dinero, pero había una tauromaquia incipiente, mal organizada, porque es que también se necesita, para que haya toros, se necesita una cierta prosperidad. Para los toreros, para criar a los toros, para todo eso. Entonces, hay una tauromaquia incipiente allí, entonces, pues en los pequeños países de Centroamérica. Entonces, pues se podrían dividir los países en esos tres grupos. Los que estaban más arraigados y la presencia de la corona española era más grande, que se hicieron taurinos y llegaron a tener una historia taurina tan rica como la de México. No se puede escribir la historia del toreo sin la contribución mexicana, ¿no? Luego hubo otros países donde está absolutamente subdesarrollado lo que hay, con cebús, como se puede y tal, y luego ya pues hay unos países claramente con una vocación claramente taurina, por ejemplo Chile. Bernardo Higgins, el primer decreto con la independencia es prohibir las corridas de toros. Eso sí, luego se dedicaron a exterminar a un montón de indígenas, porque los grandes exterminios de indígenas, conviene saberlo, son cuando la independencia nunca
con el dominio español. Entonces, por eso es tan desigual la presencia del toreo en América, y ahora verdaderamente hay que apoyar a los aficionados del otro lado del charco porque están pasando horas muy difíciles. ¿Más preguntas? Bueno, pues termino yo. Ya que te quería preguntar lo mismo, ya la última. Ya que estamos en el Instituto Juan Belmonte, no sé si decir que eres gallista. Sí, sí, Has sin escrito problema. sobre el gallito. El punto de inflexión del monte y el gallo en la historia de la tauromaquia. ¿Cómo cambia la tauromaquia? He definido las grandes tres etapas de la tauromaquia como hecho general. Digamos que el toreo a pie también tiene varias etapas, ¿no? El toreo a pie profesional, hay una etapa de la que hemos hablado hoy, que es la etapa de formación en el siglo XVIII. Luego hay una etapa intermedia que abarca todo el siglo XIX, y luego está la etapa moderna que surge hace 100 años con Joselito y Belmonte. ¿Qué aportan? Pues Belmonte, sobre todo, es el gran esteta. Mete a la fiesta en una dimensión estética que hasta entonces no se conocía. Belmonte es un intuitivo. Hace las cosas más o menos porque le salen. No pertenece a una familia de toreros. Con Belmonte pues se empieza a hablar pues, de arte de los toros, se empieza a manejar la técnica de cómo colocarse y se empieza, él no lo consigue, pero se empieza a... Hay un deseo general de quedarse quieto. Pero al lado tiene que estar Joselito. Joselito es todo lo contrario. Joselito es el científico, formado en una familia de toreros, niño prodigio, desde los 10 años es un torero brillante. Y Joselito es el que, digamos que hereda todo lo que se conocía hasta entonces del dominio de los toros, de la lucidez, de la suerte. En ese sentido es el gran heredero de la Tirco y la Rita, pero además empieza a especular con el toreo en redondo, es decir, girando sobre los talones. Si nos damos cuenta, el toreo actual, todas las faenas de toreo, de muleta suelen ser así. Por lo tanto, la aportación de Joselito es muy importante. Y luego también, sobre todo, Joselito es el impulsor del toro de lidia actual. Es el que apuesta decididamente por la casta vista hermosa, y luego también es el impulsor de la actual devoción de los toros, con las plazas monumentales. Entonces, cuando se definió a la edad de Joselito y Belmonte como la edad de oro, es una definición perfecta, porque la fiesta de los toros nunca ha tenido una etapa de tanta brillantez, de tanto culto popular, y desde luego son los cimientos en los que se ha basado todo el toreo moderno en un siglo. Fue muy importante. Pues muchas gracias, Esther, y muchas gracias a todos por venir. Bueno, como esto se llama el Instituto Juan Belmonte, si me permites terminamos con una frase de Belmonte. Pues un día toreando en Oviedo, Belmonte estuvo muy bien, pero le dijo un aficionado asturiano, dice, ha estado usted muy bien, pero un poco corto. Dice, pues el que quiera más, que venga mañana.